Saludos a todos mis estudiantes de títulos valores. Hoy les tengo un nuevo video, esta vez con el tema del endoso. Desde el principio del curso, cuando estudiamos los antecedentes históricos de los títulos valores, ustedes deben recordar que el endoso nace durante lo que nosotros denominamos como la etapa francesa, como la forma de circulación propia cambiaria, particularmente de los títulos con la cláusula a la orden, es decir, con la inclusión de la cláusula a la orden en los títulos valores, nació una forma propia cambiaria, práctica, digamos sin mayores ritualismos, de circular los derechos cambiarios, y por lo tanto realmente nace los documentos circulatorios negociables tal cual como los conocemos hoy, si bien posteriormente surgieron otras formas de negociación o circulación de títulos valores, pero es el endoso la más importante, la más particular y digamos la que de una otra forma definió y estructuró todo lo que iba a ser el derecho cambiario. Dentro de nuestro tema, pues nos enfocaremos en responder algunas preguntas, como qué es el endoso, cuáles son sus efectos, sus funciones, sus finalidades, cuáles son sus formalidades o requisitos, qué clases o modalidades de endoso hay, entre otras, y trataré también de mostrarle algunos ejemplos o una especie de casos para entender un poco mejor la temática. Pues en cuanto a qué es el endoso, en cuanto a su definición, ustedes por supuesto pueden buscar, investigar y encontrarán en la literatura cambiaria diversas definiciones de endoso. Ante todo, recuerden la manera propia cambiaria de vincularse y negociar y efectuar actos cambiarios es a través de la firma. Por lo tanto, el endoso no es otra cosa que una firma, normalmente una firma puesta en el dorso de un documento cambiario, y es la manera propia como se negocian los títulos valores a la orden. Entre las definiciones podemos ver que se entiende como un negocio cambiario o un escrito accesorio, ¿ok? Mediante la cual, pues, con una declaración escrita y una firma puesta en el título por el endosante y con su entrega con la intención de hacerlo negociable, se transfieren los derechos cambiarios. Esto es, el acreedor cambiario pone a otro acreedor en su lugar con un derecho autónomo, ¿okay? Eso es importante. Entonces, de allí podemos empezar a ver algunas de las funciones o efectos jurídicos del endoso. Dijimos que es una firma, pero esta firma, cuando la finalidad de quien la impone es endosar el título, es hacer un endoso, es crear un endoso, tiene tres funciones. Transfiere el título, si el endoso es en propiedad, esto es lo que llamamos el efecto traslaticio del derecho. Garantiza el pago, a menos que se endose sin responsabilidad, eso es lo que conocemos como el efecto de garantía de pago. Y por supuesto legitima al tenedor, a menos que se rompa la ley de circulación. Eso es lo que llamamos el efecto legitimador. Cuando hablamos de romper la ley de circulación, estamos hablando de que no exista una cadena ininterrumpida de endosos, ¿ok? Muy bien. Empecemos entonces por ese efecto legitimador, que fue una de las primeras cosas que vimos, ¿cierto? Porque cuando estudiamos el principio de legitimación en derecho cambiario, pues vemos que desde el primer momento, si el primer beneficiario desea transferir el título, pues él está legitimado, es el legitimado por activa, es el titular de los derechos incorporados en el título y por lo tanto es quien puede perseguir el cumplimiento de la obligación incorporada en ese título, pues porque es el destinatario de la prestación por expresa voluntad del girador o el otorgante del título valor. ¿Ok?
Esto normalmente en virtud de una relación jurídica precedente o persistente que nosotros llamamos la relación fundamental, el negocio subyacente, entre otros nombres. Entonces, luego de esto, para que un tenedor del título o de un título a la orden en particular se pueda legitimar por activa, es indispensable que haya adquirido un instrumento, siempre vimos conforme a su ley de circulación. Y si el título es a la orden, esta ley de circulación requiere del endoso y de la entrega y por supuesto de una cadena ininterrumpida de endosos tal como está establecido en el 661 y 662, o sea, es la única manera de legitimarse en un título valor a la orden. Entonces, en los títulos valores a la orden, el primer legitimado, por supuesto, el beneficiario del título, y posteriormente, para que se pueda legitimar a otra parte, a otra persona, a otro sujeto, es necesario en los títulos a la orden, pues que haya un endoso, que haya entrega y que haya cadena ininterrumpida de endosos. Caso contrario, no se legitima. Por lo tanto, el primer efecto del endoso es, por supuesto, legitimar al endosatario. El otro efecto, que es el más evidente, es normalmente cuando se hace un endoso, en particular un endoso en propiedad, un endoso pleno, pues lo que se quiere o lo que se busca, o una de las cosas que se persigue es trasladar el derecho incorporado, transferir el derecho incorporado en el título, con la particularidad de que esta transferencia o de que en este acto, en este negocio jurídico cambiario, el derecho que se transfiere, tal como aprendimos en cuando estudiamos la autonomía cambiaria, es un derecho autónomo e independiente, es decir, un derecho no derivado del endosante. Por medio del endoso, el endosatario adquiere un derecho nuevo, no derivado del anterior, un derecho propio, autónomo. Y es otro de los efectos propios del endoso. Y, por supuesto, como siempre estudiamos, todo el que firma un título de valor, regla general, salvo excepciones particulares que hemos venido estudiando y que seguiremos estudiando en el curso, se obliga y, por supuesto, el artículo 657 del Código de Comercio nos dice que el endosante en particular, una vez que firma el título y lo entrega, se obliga de forma autónoma frente a todos los tenedores posteriores a él. Esto quiere decir que se convierte en un obligado cambiario y por lo tanto que puede ser requerido o demandado por quien esté legitimado, por el tenedor legítimo o el quien esté legitimado por activa para exigir el cumplimiento de los derechos incorporados en el título para que responda o pague o cumpla con el derecho allí incorporado. Por supuesto, como hemos dicho, esta regla tiene sus excepciones y en particular aquí estas excepciones en materia de endoso es cuando estamos ante la presencia de endosos especiales, como algunos que veremos y aquí les pongo algunos ejemplos, como sería un endoso sin responsabilidad, en procuración, otros endosos como el endoso en administración o el aduanero. Algunos de ellos estudiaremos en este video, ¿ok? ¿Quiénes son los sujetos del endoso? Ya los he mencionado durante el video. Es un negocio jurídico, como todo negocio jurídico cambiario es unilateral, pero tiene una parte que lo realiza y otra parte que es la destinataria. Esos son endosante y endosatario. De esta manera, el endosante entonces se convierte en un deudor cambiario y el endosatario se convierte en acreedor cambiario, en tenedor legítimo del título, y acreedor cambiario es quien entonces es titular de los derechos incorporados en el título. Estamos por supuesto hablando del endoso pleno y en propiedad, y será entonces, salvo que posteriormente a su vez endose el título, mientras sea el tenedor, será quien pueda exigir el cumplimiento de los derechos incorporados en ese título de valor una vez que el título venza. Formalidades del endoso, esto tiene que ver con nuestro principio de tipicidad o legalidad cambiaria, ¿verdad? Todo negocio jurídico debe cumplir con unas formalidades y unos requisitos para que tenga para que surta los efectos establecidos en la normativa cambiaria. Por supuesto, las formalidades del endoso son muy sencillas. Se requiere ante todo la firma del endosante, la identificación del endosatario, aunque por supuesto veremos que hay la posibilidad de efectuar
endosos en blanco o endosos al portador, en las cuales no se identifica al endosatario, pero esto de una u otra manera tiene su propia, vamos a decir, regulación. Y finalmente, para que, digamos, se pueda legitimar el tenedor del título valor, debe completar el endoso, es decir, debe identificarse, poner su nombre en el endoso para que el obligado cambiario pueda de manera, vamos a decir, legal cambiaria, hacer un buen pago, ¿ok? Otra formalidad podría ser la fecha, si bien de conformidad con el artículo 660 del Código de Comercio, si en el endoso no se puso fecha, por supuesto, entonces se entenderá que el título fue endosado el día en que el endosante entregó el título al endosatario. No obstante, y dado los efectos, digamos, o de otra forma, las consecuencias en, en algunas veces poco favorables que puede tener para un tenedor el haber adquirido un endoso con fecha posterior al vencimiento del título, es recomendable poner la fecha del endoso para que el endosatario tenga constancia de la fecha en que se le hizo la transferencia y tenga entonces así la totalidad de los efectos cambiarios, la totalidad de sus, digamos, eh, bondades o efectos cambiarios del endoso que se le hizo. Más allá de eso, puedo decirles que en un endoso no se requiere o se exige legalmente ninguna fórmula sacramental, pero por seguridad y en particular para que no se confunda con otro acto o negocio jurídico cambiario, por ejemplo como el aval, se aconseja que el endosante ponga una expresión donde de manera clara y literal se entienda, se manifieste que se trata de un endoso. Y, y por supuesto, si el endoso es limitado, es necesario que estas limitaciones, para que tengan algún efecto, se establezcan de manera clara y literal en el título valor, ¿ok? Es decir, que se establezca qué tipo de endoso se está efectuando. De lo contrario, el endoso se va a entender como pleno y en propiedad, ¿ok? Bueno, como parte de o desarrollo de lo que es la tipicidad o legalidad cambiaria, pues las formalidades y requisitos establecidos en la ley, y aquí entonces ya estamos con los requisitos para que un endoso tenga plenos efectos cambiarios, es, además de las formalidades anteriores, que el endoso sea realizado por su beneficiario o por el tenedor legítimo o quien lo represente, que la cadena de endosos no se haya interrumpido, que el endoso sea puro y simple, esto es muy importante. El endoso parcial se tiene por no escrito, no tiene ningún efecto. Un endoso parcial se tiene por no escrito. Y un endoso condicional, un endoso sujeto a una condición, en ese pues lo que se entiende es que la condición se entenderá por no puesta, o sea, la condición es la que no tiene ningún efecto, pero entonces es importante que el endoso sea puro y simple. El endoso no puede estar sujeto a condición, puesto que si se pone una condición, la condición se entiende por no puesta, y el endoso no puede ser parcial porque ahí sí es el endoso el que no tendrá ningún efecto, o sea, no legitima, no transfiere derechos, no garantiza pagos, es un cambiariamente no se entiende escrito un endoso que sea parcial. Y cuando hablamos de endosos parciales estamos pues incluyendo tanto un endoso realizado por un derecho, digamos, por un monto distinto al del el derecho incorporado en el título, o un endoso realizado por un solo sujeto cuando, digamos, el beneficiario o el tenedor está, la parte beneficiaria o tenedora está compuesta por sujetos plurales, es decir, cuando estamos ante
cobeneficiarios, ante coendosatarios. Será un endoso parcial que no tenga ningún efecto el hecho de que solo uno de los endosatarios, por ejemplo, sea quien transfiera el título. ¿Ok? Y por lo tanto esa anotación se tendrá por no escrita, por lo tanto no tiene efectos cambiarios. Y como última condición o requisito para que el endoso tenga plenos efectos cambiarios, no para que exista, sino para que tenga plenos efectos cambiarios, es que el endoso se haga antes del vencimiento del título, ya que el artículo 660 dice que un endoso realizado con posterioridad a que el título venza apenas tendrá los efectos de una cesión de crédito, es decir, no tiene efectos plenos cambiarios, no tiene autonomía, no tiene garantía de pago, no tiene legitimación cambiaria, es decir, que se legitime autónomamente como tenedor autónomo, sino que lo que adquiere el endosatario a quien se le endosa el título con posterioridad al vencimiento es el mismo derecho que tenía su endosante. ¿Ok? Por lo tanto, tiene más los efectos de la transferencia de derechos del derecho común. ¿Ok? No es que no tenga ningún efecto el endoso hecho con posterioridad al vencimiento del título, sino que no tiene efectos cambiarios, tiene efectos de derecho común esa transferencia. ¿Ok? Es decir, que no se beneficia de todos los derechos y prerrogativas que hemos estudiado en el derecho cambiario. Muy bien, aquí veo, les he anotado entonces yo una especie de endoso, ¿cierto? En la que se cumplen los requisitos y formalidades que yo les acabo de establecer. Vamos a suponer que Belinda Benítez, ¿verdad? Es la beneficiaria de una letra de cambio y ella en fecha anterior al vencimiento del título anota en el dorso del título que transfiere los derechos de esta letra de cambio a Camilo Carrillo y pone la fecha. Como lo dije, la fecha no es un requisito formal del endoso, pero es recomendable que se anote para que quede la constancia de que la transferencia fue hecha con anterioridad al vencimiento del título. Como les acabo de decir, los títulos vencidos son ya para cobrarse y por eso no tiene ya la transferencia de los mismos ningún efecto cambiario. Sí tiene efectos, pero no cambiario, que es lo importante. ¿Ok? Aquí tenemos otros ejemplos de endosos plenos. ¿Cómo se pueden hacer estos endosos plenos? Por ejemplo, yo, XX, endoso en propiedad este título a YYY y firma. Endoso este pagaré a YYY y firma. Se transfieren los derechos de esta letra, pagaré, cheque, etcétera, a YYY y firma. Pues son todas, entre otras. Hay endosos tan simples como yo he visto que a veces solo escriben a Juan Pérez y firma. Y con eso pues ya debe interpretarse si lo hizo quien era beneficiario, quien era tenedor legítimo del título, pues que lo que, o muchas veces se interpreta que eso se trata de un endoso. En cuanto a los endosos limitados, como dije, debe específicamente anotarse la limitación para que no sea un endoso pleno y en propiedad, es decir, para que no surta los tres efectos que estudiamos o funciones: traslaticio del dominio, de garantía de pago y de legitimación. Si se quiere limitar de alguna forma esos efectos, es necesario específicamente decir se transfiere en prenda, se endosa en prenda o en procuración o sin responsabilidad, etcétera. Si no se pone esto, si no se pone ninguna anotación, el endoso se entiende pleno. Se entiende que se pretendía con ese endoso un endoso que cumpliera con los tres fines, funciones o efectos del endoso. ¿Ok? Entonces,
De allí que ya hemos respondido un poco a esta pregunta, ¿cierto? Todas las clases y modalidades de endoso tienen los efectos cambiarios antes estudiados, todos son traslaticios del dominio, todos tienen efecto legitimador, todos tienen efecto de garantía de pago. Pues como ya ello avanzado, eso dependerá de si el endoso es pleno o es limitado. ¿Ok? Entonces, de allí la importancia de estudiar ahora las clases de endoso. El endoso entonces, o en esta clasificación, lo importante o lo que vamos a estar considerando es qué facultades y qué limitaciones se radican en cabeza del endosatario en virtud de ese endoso que se está haciendo. Como ya vimos, con el endoso se pueden transmitir todos los derechos incorporados en el título y los que se relacionan directamente con esto. Pero eso es si es un endoso pleno. O se pueden transferir únicamente ciertos derechos, ciertas funciones, ciertos efectos cuando estamos ante un endoso limitado. Entonces, si el endoso es pleno, se están transfiriendo todos los derechos y por lo tanto el endosatario puede ejercer la totalidad de los derechos que el título comporta de manera autónoma, y este ejercicio lo hace en su propio nombre y con los efectos que se configuran de forma directa en su patrimonio. Mientras que cuando el endoso es limitado, el endosatario no recibe la totalidad de los derechos cambiarios, sino solo aquellos que el endosante determina según el tipo de endoso de que se trate. Vamos a mirar entonces los tipos de endoso. Como ya vimos, está el endoso en propiedad, ¿ok?, que es el endoso pleno por excelencia, ya que mediante este tipo de endoso el endosante transfiere de forma ilimitada todos los derechos consignados en un título valor. Por lo tanto, el endosatario se hace dueño del documento como bien mueble que es, y como ya anunciamos, pues no se requiere para ello de ninguna fórmula en la literalidad. Basta con la firma del endosante, tal como hemos visto en el endoso en blanco, del que ya les hablé, o con que se indica que se endosa a favor de determinada persona, un endoso completo, o un endoso al portador, cuando se dice endoso al portador. En todos esos casos, sin necesidad de decir endoso en propiedad, se entiende que es un endoso pleno y en propiedad con pleno efectos cambiarios, es decir, en que se han transferido todos los derechos incorporados consignados en el título, y pues además que tiene todas las funciones este endoso: transferir un derecho autónomo, garantizar el pago a los endosantes, a los tenedores posteriores, y legitimar al endosatario. Distinto es, y ya esto sí estamos entonces hablando de otros endosos que son limitados y de los cuales yo voy a hablar de algunos de los más comunes, son los que voy a explicar por razones de tiempo y de no hacer excesivamente largo este video. Uno de ellos es el endoso en procuración o al cobro. Este es el propio endoso que se le hace a los abogados y está en el 658 de nuestro Código de Comercio. Este endoso es limitado. ¿Por qué? Porque este endoso solo confiere al endosatario determinadas facultades que además va a ejercer en representación y a nombre del endosante. O sea, con este endoso realmente lo que se busca, lo que se persigue es no tener en la práctica judicial, es que no se tenga que hacer un poder para que el abogado pueda proceder al cobro judicial o extrajudicial del título o valor, sino que con una mera firma, sin mayores formalidades, sin necesidad de ir a ninguna notaría ni de autenticar firma, pues con el endoso en procuración, nada más con la firma del endosante y la cláusula de que se está endosando en procuración otra inequívoca, por ejemplo como endoso al cobro, etcétera, pues se permite determinar la naturaleza del endoso y que lo que se quiere hacer es simplemente conferir unas facultades al endosatario en procuración. Por lo tanto, pues el endosatario en procuración no es otra cosa que un representante del endosante. Todos los actos celebrados y ejecutados por el endosatario en procuración en nombre de su representado, es decir, del endosante,
benefician o perjudican únicamente a este último. La excepción, por supuesto, es que hay una ausencia o extralimitación de poder, pero allí ya tendremos una especie de, digamos, de lo que establece el artículo 841 del Código de Comercio, que bien estudiamos, ¿cierto? En que en casos de ausencia o extralimitación del poder, todo el que contrate a nombre de otro sin poder o excediendo el límite de este va a ser responsable con los terceros de buena fe exenta de culpa por la prestación prometida o su valor cuando no es posible su cumplimiento. Y además va a responder, y esto es muy importante en materia, digamos, lo que es para el endosante en procuración, porque cuando el abogado actúa extralimitando su poder, pues entonces responderá por los daños y perjuicios que le ocasione a los terceros y también a su representado. Pero, como digo, la regla general es que todos sus actos benefician o perjudican únicamente al representado. La excepción es esta ausencia o extralimitación de poder. Por otro lado, ¿okay? Cuando hay cobro judicial hecho por este endosatario en procuración, el demandado solo podrá hacer valer las excepciones personales que tiene contra el endosante, no las que tenga por cualquier relación digamos, por cualquier motivo que tenga contra el endosatario en procuración, es decir, contra el abogado. Queda excluida toda posibilidad de proponer las excepciones que el deudor demandado tenga frente al endosatario. ¿Okay? Porque en el proceso ejecutivo, en realidad quien ostenta la calidad de parte es el endosante, no el endosatario en procuración, que como ya lo dije, está actuando en nombre y por cuenta de su endosante, de su representado. Aquí, pues, en este pequeño pagaré que he creado para ustedes, en lo que yo he llamado mi ejemplo 1, podemos ver un pagaré creado el 15 de enero del 2020, donde se establece pagar incondicionalmente a Berta Benítez la calidad de 20 millones de pesos en Cartagena el 1 de agosto del 2020. Pues está firmado por el otorgante del pagaré, su creador, Alejandro Aguilar, y como el beneficiario o la beneficiaria en este caso es Berta Benítez, pues vemos que es la que está legitimada para ejercer el derecho incorporado en el título o transferir el título. En el caso bajo análisis, Berta, en fecha anterior al vencimiento, que es una de las cosas que siempre les recomiendo mirar muy bien, el título vence el 1 de agosto del 2020 y el 15 de febrero del 2020 Berta endosó el título a Carlos Cámara. Posteriormente, Carlos Cámara, vemos aquí su firma, endosó en garantía a David Durán. Aquí vemos dos endosos, ¿cierto? Un endoso pleno y en propiedad, hecho por Berta Carlos, y un endoso limitado, porque es en garantía, hecho por Carlos a David Durán. Con esto, entonces, es preciso estudiar otro de nuestros endosos limitados, que, por cierto, fue objeto de uno de los talleres que estudiamos en clase. El endoso en garantía o en prenda, que está en el artículo 659 del Código de Comercio, y que es aquel que se otorga con cláusulas tales como en garantía, en prenda u otras equivalentes, y mediante el cual constituye un derecho prendario sobre el título, que no se transfiere el derecho real de dominio de ese título, no se transfieren los derechos incorporados en este título. El efecto de este endoso es constituir un derecho prendario sobre el título a favor del endosatario. Por lo tanto, lo que le confiere al endosatario, además de sus derechos de acreedor prendario, son las facultades que confiere el endoso en procuración, es decir, la posibilidad de legitimarse para presentar el título para su aceptación, si hay que presentarlo, de
protestar el título si hay necesidad de protestarlo, de cobrar el título por vía judicial o extrajudicial si el título vence, etcétera. Y por lo tanto, dado que el endosatario en garantía, nuevamente, no está cobrando un título que se le haya transferido o cuyo dominio se le haya transferido, sino que cobra como en la misma calidad que lo hace el endosatario en procuración, tampoco al endosatario en garantía se le pueden oponer, no puede el deudor cambiario oponerle, en caso de ser demandado, las excepciones personales que tiene exclusivamente contra tenedores anteriores. ¿Ok? Bien. Endoso en garantía o en prenda. Perdón. Como ya habíamos dicho, entonces aquí el endosante pues constituye una garantía real de prenda sobre el título valor para respaldar una obligación diferente a la obligación cambiaria, ¿ok? Aquí hay una relación distinta, hay un negocio, una relación obligacional entre el deudor prendario y el acreedor prendario que justifica o que de una u otra forma es la causa de que se constituya esta garantía real de prenda sobre este título de valor, cuyo objeto no es otro que garantizarle al acreedor prendario que se le va a pagar la obligación que existe entre este acreedor y este deudor prendario. ¿Ok? Así que con este endoso, el acreedor prendario pues se legitima, como ya dije, y adquiere los derechos y digamos está de una u otra forma pues se rige por los principios de lo que es la prenda con tenencia. ¿Ok? O supuesto la prenda comercial, porque estamos hablando de derecho comercial. Así que adquiere un derecho prendario propio de digamos la prenda con tenencia de la cosa sobre el título valor. Entonces, por supuesto, entre las formalidades del endoso en garantía o en prenda, como ya hemos visto, de la firma del endosante es necesario que la cláusula indique expresa y precisamente que se trata de un endoso en prenda o en garantía. Aquí les he puesto todas las fórmulas que se pueden usar, porque si no lo hacen, pues se entiende, como ya les dije, que es un endoso pleno y en propiedad, y por lo tanto sí se transfieren los derechos incorporados en el título al acreedor, quien los detentará en ya no como acreedor prendario, sino como titular del derecho de dominio sobre este bien mueble. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se hacen endosos en prenda o en garantía de poner las respectivas fórmulas o cláusulas. ¿Ok? Como ya les dije, es una prenda con tenencia. Eso significa que, por supuesto, se requiere la aprehensión material del documento para que tenga plenos efectos. De allí que como cualquier endoso, no solo se requiere la firma, sino que se debe entregar el título valor al endosatario en prenda, que es el acreedor prendario, y de no hacerlo, incluso el acreedor prendario puede solicitar la entrega de este título de manera por vía judicial. Eso es importante. ¿Cuáles son las atribuciones entonces que tiene este endosatario en prenda o en garantía? Como ya se los dije, tiene las mismas atribuciones que un endosatario en procuración o al cobro. Esto quiere decir que está legitimado, este endoso entonces si tiene efecto legitimador, para presentar el título para su aceptación, como ya les dije, para protestarlo, para cobrarlo judicial o extrajudicialmente, entre otras cosas. ¿Ok? Pero además de los derechos cambiarios, antes mencionados, tiene todos los derechos de un acreedor prendario.
puedes recobrar la tenencia del documento contra cualquier persona en cuyo poder se halla, puedes retener el instrumento hasta que no se satisfaga la obligación que se le respalda. Si la obligación garantizada es incumplida, se puede solicitar al juez la venta en pública subasta del título valor, puede pedir que se le adjudique la prenda, entre otros derechos. ¿Ok? Pues para concluir, podemos determinar entonces que cuando se hace un endoso en garantía, pues este conlleva todos los efectos y facultades del endoso en procuración. Por tanto, el endosatario en prenda tiene o está, digamos, para entender todos sus facultades y derechos, tenemos que sumar todo lo que las facultades que tiene como acreedor prendario con las facultades y derechos que tiene cualquier endosatario en procuración o al cobro. ¿Ok? Bueno, una pregunta muy interesante es qué sucede si el título de valor vence antes que la prenda, porque pues lo normal es que después, como podemos ver, que se entregue un título de valor en prenda que venza después que la obligación, digamos, o que el negocio que existe entre el acreedor y el deudor prendario. Esto para que ustedes me entiendan, si yo tengo en mi patrimonio un pagaré que vence en diciembre del 2021 y yo le pido a alguien prestado, vamos a suponer, le pido a Pedro Suárez, que me preste 20 millones de pesos y yo le puedo decir, yo te voy a pagar en marzo del 2021 y para que tú estés tranquilo, te voy a entregar en prenda este pagaré que vence en diciembre del 2021, pero para que tú lo tengas ahí guardadito y tú tengas la seguridad o la garantía de que yo sí te voy a pagar el dinero que tú me estás prestando. Esto es como digo, recuerden, los títulos valores son bienes muebles, así como entrego cualquier otro bien mueble, maquinarias, establecimiento de comercio, todos estos bienes se pueden entregar en prenda y por supuesto los títulos valores también. ¿Ok? Pero la otra posibilidad es que, como estamos viendo aquí, que el título valor venza, no como en el ejemplo que les acabo de poner, sino que venza antes que, digamos, la obligación que dio causa a la prenda. ¿Ok? En este caso, el endosatario en prenda, por supuesto, está legitimado para ejercer como endosatario en prenda el derecho cartular. Esto es que debe presentar el vencimiento o dentro de los 8 días siguientes el título al obligado directo de manera de recoger su pago. Si hay pago, pues él lo recibe, se cobra del valor de la prenda y el excedente le corresponde a su deudor prendario. Esto de conformidad con el artículo 1173 del Código de Comercio, que dice que quien recibe sumas de dinero en garantía, y este sería el caso de un título valor de contenido crediticio que ha sido cobrado, no puede ser obligado a restituir sino el exceso de lo que se le debe. ¿Ok? En otro escenario en que el obligado directo no paga, pues debe levantar el protesto, si el título es con protesto, y está legitimado para iniciar el proceso judicial para así lograr el pago judicial del título valor, ya sea de los obligados directos o de cualquiera de los obligados de regreso. ¿Ok? Endoso sin responsabilidad. Antes, recuerden lo que les digo, adicionalmente, si tiene los derechos y las facultades de un acreedor prendario, por supuesto que también tiene las obligaciones y las cargas de un acreedor prendario. Esto es, él tiene la obligación, la carga de conservar la prenda y de restituirla a su, digamos, una vez se le haya realizado el pago de la obligación que dio objeto a la prenda. ¿Qué significa esto? Que si él deja caducar o prescribir el título valor, obviamente él responderá por no haber sido un acreedor prendario diligente y no haber conservado la prenda.
Ok, esto es importante también, por eso no quería pasar. Endosos sin responsabilidad. Nosotros desde el principio del curso yo les he indicado, ya habíamos hoy recordado también, nuestra máxima de que todo el que firma un título valor se obliga cambiariamente. ¿Ok? Y en materia de endosos ya habíamos visto que cuando el endosante firma adquiere una obligación autónoma y responde por el pago del título a todos los tenedores posteriores a él, es decir, a todos aquellos que le siguen en la cadena de circulación. Esa es la regla general. No obstante, en el endoso sin responsabilidad o sin garantía, por voluntad del endosante o a veces por consagración legal, hay una excepción a esta regla y se presenta la posibilidad de un endoso en el que el endosante se desvincula de la relación cambiaria, es decir, queda exonerado de cumplir la prestación contenida en el título. No es un obligado cambiario, no es un obligado cambiario. Esto es importante que tengan claro. Cada vez que el endoso es sin responsabilidad, ya sea por voluntad del endosante o por disposición legal, estamos ante una persona que firmó el título y no se obligó cambiariamente. Ese es el endoso sin responsabilidad o sin garantía. Por lo tanto, cada vez que en un ejercicio, cada vez que en un título valor, que en un proceso, en un caso que les llegue, ustedes estén ante un endoso sin responsabilidad, ya sea por voluntad del endosante o por consagración legal, ustedes deben descartar a ese endosante como uno de sus legitimados por pasiva. Ese no es un obligado cambiario, no se le puede demandar en acción cambiaria de regreso. ¿Ok? Bien. Obviamente, pues el endoso sin responsabilidad por excelencia, el que más se conoce como endoso sin responsabilidad, es aquel que es sin responsabilidad por voluntad del endosante. Es decir, cuando el endosante transfiere la propiedad del instrumento, pero manifiesta que no tiene la intención de hacerse cargo de su pago. Para ello le agrega a su firma cláusulas como endoso sin responsabilidad, endoso sin recurso, endoso sin compromiso, endoso sin garantía de pago o cualquier otra fórmula que le permite determinar o que permite determinar, perdón, que la voluntad del endosante es la de no responder por el pago de ese título, o por lo menos de no responder cambiariamente. Aquí vemos entonces, ¿cierto? En este ejemplo 3, misma letra de cambio que ya hemos visto, pero en este caso, Berta endosó sin responsabilidad a Carlos Cámara. En este caso, entonces, Berta no es una obligada cambiaria, pero ya vimos que este es un endoso que, si bien tiene su fecha y fue hecho anterior al vencimiento del título, pues Berta específicamente manifestó su voluntad de no obligarse cambiariamente. Aquí vemos además otros dos endosos, uno en procuración y otro en propiedad, pero el endoso en propiedad que tenemos en letras azules, es decir, el realizado por Carlos Cámara, fue hecho el 15 de agosto del 2020, es decir, con posterioridad al vencimiento del título. Y el otro es un endoso en procuración. Ya yo digamos, en momentos anteriores de esta presentación, les he comentado que ni el endoso posterior al vencimiento del título, ni el endoso en procuración son endosos con responsabilidad, son endosos sin responsabilidad. Estos son los que, por supuesto, yo les he comentado que son endosos sin responsabilidad por disposición legal. ¿Ok? El endoso en procuración, como ya hemos visto, por disposición legal es un endoso sin responsabilidad, y el endosatario es apenas un representante del endosante, por lo cual no le puede exigir a este el pago de la prestación. Y por su parte, en un endoso posterior al vencimiento, la misma norma dice que no tiene plenos efectos cambiarios, sino apenas efectos de cesión de crédito. Por lo tanto, ni se transfiere un derecho autónomo ni hay garantía de pago por parte del endosante. Es decir, cuando tenemos un endoso posterior al vencimiento como este de Carlos Cámara, Carlos no es un obligado cambiario. Y en un endoso en procuración como este que Darío le hizo a Vivian, Darío tampoco es un obligado cambiario. Es decir, que si bien aquí tenemos tres endosos,
no tenemos ningún obligado de regreso, porque un endoso es sin responsabilidad, el otro es posterior al vencimiento y el otro es en procuración. Por lo tanto, no hay obligados de regreso, a pesar de que en este pagaré hay 3 endosos. ¿Ok? Bien, finalmente, si bien ya yo les he hablado de eso, quiero hablarles un poquito de lo que es el endoso completo y el endoso incompleto. ¿Ok? Eh, Cuando vimos las formalidades del endoso, vimos si era o no necesario para que el endoso eh, formalmente fuera eficaz, que se pusiera el nombre o se identificara al endosatario. Y yo les dije que, pues obviamente lo ideal, ¿no?, para que un endoso sea completo o esté completo, es que tenga la firma del endosante y la indicación de quién es su endosatario. No obstante, la misma ley prevé la posibilidad de endosar con un endoso incompleto o en blanco, es decir, aquel en que solo está la firma del endosante, y con endosos al portador. Entonces, en este caso, ¿ok? Fíjense, a diferencia de un endoso completo, cuando el endoso es incompleto, cuando solo tiene la firma del endosante, cuando no se identifica el endosatario, no es posible verificar de forma precisa la cadena de endoso. Es decir, una vez que se ha hecho un endoso incompleto, un endoso en blanco o un endoso al portador, ya el título valor puede comenzar a transferirse de mano en mano, porque realmente lo único que requiere la ley es que el último tenedor complete el endoso. Por eso es que yo digo que finalmente, para que tenga efectos cambiarios, para que se legitime, es necesario la identificación del endosatario. Pero cuando estamos ante un endoso incompleto o en blanco, ¿ok? Es decir, en que el endosante lo único que coloca es su firma y no identifica a su endosatario, pues es posible que, por ejemplo, eh, Eduardo le endose el título a Carlos, pero, y se lo entregue, pero si no identificó a Carlos, si lo único que hizo fue firmar Eduardo, Carlos puede, sin firmar, sin identificarse, entregarle el título a Daniel, y Daniel a su vez puede entregárselo a Johnny, y Johnny a su vez a Pedro. En el momento en que Pedro va a cobrar el título, el artículo 654 en su artículo 1, ¿ok?, exige, eso sí, y se los voy a leer, voy a buscarlo, tengo un poquito, ¿ok?, que cuando el endoso expresa el nombre del endosatario, será necesario el endoso de este para transferir legítimamente el título. Pero un endoso en portador que produce efectos de endoso en blanco, ¿ok? Y el 654, en su inciso 1, dice que cuando el endoso se haga en blanco, es decir, con la sola firma del endosante, el tenedor, el que va a cumplir, a cobrar el título de valor, debe llenar el endoso en blanco con su nombre o con el de un tercero antes de presentar el título para el ejercicio del derecho en el que se incorpora. Es decir, que el tenedor, el último tenedor, es el único que tiene que identificarse. ¿Cuál es la desventaja de un endoso incompleto o en blanco? Que si los demás ni siquiera firmaron, pues el último tenedor tiene menos personas que le responden por el título, porque nada más tiene el, digamos, nada más le responde quién hizo el endoso en blanco o al portador. Espero que me hayan entendido, porque aquí no tuve la precaución de crearles, digamos, la cadena de endoso, pero digamos que la idea es esa. Si no consta cada endoso completo, pues probablemente el riesgo que asume el tenedor es que solo va a tener una persona que le responda, es decir, el que hizo el endoso en blanco, y si antes de él pues hubo endosos completos, por supuesto esto.
¿Cuál es el riesgo si después de ese endoso en blanco las siguientes personas siguieron también firmando y endosando en blanco? Bueno, el riesgo aquí es que es probable que el último tenedor llene, por supuesto, el endoso, el primer endoso en blanco, que es lo más seguro para él, para que así no haya una ruptura o no haya dudas en la cadena de endosos, porque los otros endosos están en blanco, los otros endosos no dicen a quién se hizo. Y todos los demás endosantes, si firmaron, van a quedar como avalistas, no como endosantes. Por lo tanto, su responsabilidad puede llegar a ser más gravosa. De allí que puede traer riesgos, como ya le dije, o puede traer algunos perjuicios o desmejoras en su posición, ya sea para el tenedor o ya sea para los que endosen el título o firmen el título después del endoso en blanco. Entonces de allí que pues lo preferible es el endoso completo, por lo menos para que todo el mundo conozca el alcance de sus derechos y sus obligaciones y para que no haya ningún tipo de malos entendidos, confusiones o falta de claridad, por ejemplo, en la cadena de endosos o en quién es el tenedor legítimo del mismo. Como digo, además, por ley, no está permitido, no es un buen pago el que haga el obligado directo del título a un tenedor a un endoso, que tiene el título de un endoso en blanco, a menos que éste llene o complete el endoso, es decir, identifique con su nombre, etcétera, completando el endoso en el que solo hay una firma. Es decir, que él tiene que poner endoso A, tiene que poner su nombre, a Juan Pérez, etcétera, Juan Pérez, cédula de ciudadanía tal, de manera que quede plenamente identificado como el destinatario, el endosatario del endoso en blanco y así, por supuesto, entonces ahora sí legitimado para que el obligado directo pueda proceder a pagarle el título, siempre que como ojo se verifique que no se ha roto la cadena de endosos, que le endosó, digamos, el título quien era su beneficiario o tenedor legítimo. ¿Ok? Entonces, pues ahí les dejo, por supuesto, los efectos del endoso en blanco, tal como los hemos visto, que como dije, es igual o tiene los mismos efectos que el endoso en portador. Y pues, pero se me había olvidado hablarles un poquito de sus beneficios. Entre los beneficios está que por supuesto hace más libre y fácil la circulación del título, pues ya el título puede transferirse mediante la simple entrega del documento, porque como les dije, no es sino el tenedor que va a cobrar el único que tiene que identificarse. Esto no significa que se haya alterado la ley de circulación inicial del título, ojo, pues como ya les he dicho, se exige que para el cumplimiento del mismo no solo esté la firma del endosante, sino que el obligado cambiario debe verificar la continuidad de los endosos y debe estar en el título plenamente identificado el último tenedor, todo esto de conformidad con el artículo 662. ¿Ok? Entonces, pues aquí está la norma para que sepan dónde se regula el endoso al portador, que ya varias veces les he dicho que tienen los mismos efectos, endoso en blanco o endoso al portador. La diferencia es que en el endoso al portador no es solo una firma y que se dejó en blanco, sino que se puso cláusula al portador, endoso al portador específicamente, y firmó. Entonces, nuevamente aquí tampoco se está cambiando la ley de circulación del título. No es que el título se convierta en un portador, porque al igual que el endoso en blanco, como tiene los mismos efectos, pues obviamente temporalmente el título puede circular con la sola entrega, pero el endosatario o el tenedor, perdón, que va a cobrar el título debe identificarse antes que cumplimiento del mismo. ¿Ok? Es decir, debe anotar su nombre o el del tercero que va a cobrar. ¿Ok? Bien, finalmente aquí tenemos esta tablita, como iniciamos toda la grabación, diciendo que no todos los endosos tienen todos los efectos. Entonces aquí en esta tabla podemos ver
como el endoso en propiedad es el único endoso que podemos tener como endoso pleno, porque es el único que tiene los tres efectos: el legitimador, el traslaticio del dominio y el de garantía de pago. El de responsabilidad solo tiene los primeros dos efectos. El de procuración solo legitima, ni traslada los derechos sobre el título al patrimonio del endosatario, ni el endosante garantiza a su endosatario, es decir, a su abogado, que él le va a pagar el título. ¿Okay? Igual estos, la administración, el aduanero, estos son muy parecidos al endoso en procuración en cuanto a sus efectos, y el endoso en prenda, como ya lo habíamos dicho, que también es parecido, pero aquí sí hay, por supuesto, por ser una prenda, una garantía de pago al endosatario en prenda. Bueno, chicos, este video fue más largo que los anteriores, pero es que el tema del endoso es bastante largo, y de hecho les recomiendo que lean la lectura, porque no abarqué todos los endosos, abarqué los más comunes, los más importantes. Hay varios temas que deben leer en las lecturas que les dejé, como por supuesto, el endoso judicial, el endoso, que otro quiero que lean, esperen un momentico, el endoso por transferencia de recibo, perdón, mejor dicho, el, por recibo de importe, que realmente no es un endoso. El endoso, el endoso en retorno. Hablamos aquí un poquito, sí se los mencioné, el endoso en nombre de otro, el endoso entre bancos. Eso sí los vimos, digamos que medio los mencionamos, pero digamos que creo que los más importantes son los que abarcamos hoy en la clase. Así que me despido y será hasta una próxima ocasión. Abrazo para todos.